Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, seguimos aquí en la 10 Capital Radio. Y la semana pasada, y ya lo hemos contado en varias ocasiones, tuve la oportunidad de entrevistar a un gran político. Fue presidente del Cabildo, fue alcalde de La Laguna, fue delegado del gobierno. Bueno, ha sido de casi todo, senador, diputado en el Congreso de los Diputados, y ahora es el director de Casa de África, que está su sede en Las Palmas. Y me comentaba la semana pasada que había mandado una delegación a Mali. Había una delegación de Casa de África en Mali con algunos empresarios de Tenerife, Gran Canaria y peninsulares. Y bueno, me contó la expedición. Pero el sábado por la mañana me llamó, que es curioso que don José Segura Clavel me llamase diciendo que estaba muy preocupado porque había habido levantamientos en ciertas zonas de Mali y en la capital, y que toda esta gente, toda la delegación de Casa de África estaba encerrada en el hotel esperando a ver qué pasaba. Bueno, esto es el Sahel, y bueno, para hablar de todo esto y de mucho más tenemos al maestro Eduardo Pintado. Eduardo, ¿qué está pasando ahí en el Sahel? Buenos días a todos los radio oyentes. Me estaba acordando que después hablaré de ello, de una experiencia muy parecida que yo viví en un hotel en Mauritania. Pero vamos, esto es un tema hace muchos años ya. Esto es un tema mucho más serio y tiene muchas variantes, ¿no? El primer tema es que debemos ser conscientes de que muy cerca de nuestras fronteras, hay que decirlo de una forma clara, muy cerca de nuestras fronteras, de nuestras aguas jurisdiccionales, hay un conflicto armado importante, hay una guerra civil importante. Como se habla de Canarias, por medio está la frontera con Mauritania y después Mali, se ve como un tema lejano. Uh-huh. Para que se hagan idea, los radioyentes se sitúen mejor y lo ven de una forma más clara, es como situémonos en Andalucía, y que en el norte centro de Marruecos hubiese un conflicto civil, una guerra civil. Entonces se vería como un gran problema de que cerca del sur de España hay una guerra civil cruenta, dura, desde hace años. Sería titular en todos los periódicos, serían columnas en toda la prensa, serían comentarios en todas las tertulias televisivas. Sería un problema importante para nuestro territorio en la península ibérica. Pero en este caso, al hablarse de Mali y al hablarse de Canarias, la sensación que se transmite por parte de los medios es como si fuese un conflicto lejano. Sí, es ajeno a nosotros. Sí, y no lo es. Mali está muy cerca. O sea, está Mali, la capital Bamako, está la zona de costa de Mauritania y después estamos nosotros. O sea, que es relativamente un territorio cercano. Y si a esto le sumamos que llegamos a la conclusión que en un territorio cercano a nosotros hay una guerra civil muy importante, deberíamos de prestarle mucha más atención, en todos los sentidos. Precaución, conocimiento, preparación, y sobre todo tener una información diplomática puntual, concreta,
casi a diario de lo que ocurre. ¿Por qué? Primero, entre Mali, sur de Mauritania y Canarias hay otro conflicto latente, dormido, callado, pero que existe, que es el tema del Frente Polisario. O sea que si hacemos un mapa de toda esa zona que está entre nosotros, resulta que tenemos Canarias, sur de Mauritania, sur de Marruecos, Sáhara, Frente Polisario y ahora un conflicto civil que está auspiciado mayoritariamente por grupos yihadistas. O sea, no es un conflicto civil meramente tribal, como puede haber en otras zonas de África, sino quiere decir que ha llegado cerca de nosotros un conflicto global que se extiende desde Pakistán hasta el Atlántico, o sea, el yihadismo. Bueno, hay que decir una cosa, estos días también han llegado tropas rusas a Mali. Sí, ya te dije al principio que esto tiene muchas variables. Yo tengo por costumbre siempre cuando analizo una situación, ponerlo un poco en el contexto histórico. Ya sabes que no me gusta solamente explicar qué es lo que pasa, sino el por qué está pasando. Lo que pasa es simplemente, sería asumir una crónica periodística de unos hechos puntuales de estos días y ya está. Bueno, es importante. No, la cosa es mucho más seria que preguntar por qué. Entonces, esto era zona de influencia y controlada francófona por Francia. Francia siempre hacía de guardián en toda la zona de Mali, sur de Mauritania, Senegal, Níger, toda la zona del Sahel, porque el sur de Marruecos, Argelia, todo eran las grandes, inmensas, ¿no?, colonias de Francia, territorios hasta mediados de los años... ¿Del siglo pasado? Los años 60, Uh-huh. que para mí es antes de ayer porque lo viví. Yo viví la descolonización de Marruecos y la descolonización de todos esos países y el conflicto de Argelia, ¿no? Una vez Francia empezó ya desde el proceso de la descolonización, empezó un poco, lógicamente, a desarmar la zona, a alejarse de la zona, ser todavía importante en la zona, pero a alejarse poco a poco de la zona porque se crearon una serie de repúblicas independientes, como es lógico. Pero entró en esa parte del mundo un actor nuevo que quería tener su zona de expansión natural importante, que era el coronel Muammar el Gaddafi. Y Gaddafi, en toda esa zona sur de su territorio, tenía una implantación importante y controlaba con C mayúscula mucha de esa zona. Con lo cual eran zonas seguras bajo la influencia libia. ¿Qué pasa? Occidente interviene en Libia, eso sería para 1000 programas. Lo que se pretendía en su día ha fallado absolutamente. Todo. Hoy es un estado absolutamente fallido, pero eso ha tenido efecto dominó porque esas zonas de influencia libia han quedado sin ningún control. Y empezamos ya en este siglo con una expansión importante proveniente de Sudán, proveniente del sur de Argelia, del sur de Marruecos, del sur de distintas facciones del yihadismo internacional. Algunas más vinculadas al grupo clásico de Al-Qaeda, otros vinculados a facciones tribales de la propia zona,
entre ellos un conflicto también con los tuareg, que son los que ahora están aliados, son las zonas tribales del sur de Argelia, sur de Libia y en Mali, que se han unido con los yihadistas para derrocar el régimen militar que estaba, digamos, todavía con restos de defensa por parte de los franceses. Pero los franceses se han ido, los franceses prácticamente se han ido. Y ahora lo que tú acabas de decir, en varios países del continente africano han aparecido ejércitos privados financiados con capital ruso. Yo digo ejércitos privados con capital ruso financiados, que no quiere decir exactamente que sean ejércitos moscovitas, o sea, ejércitos, soldadesca, financiadas por el gobierno de Moscú. Pero que Moscú no es, ¿cómo se dice? Que no esté al tanto, no me lo creo. No me lo creo. No digo que estén bajo su control, pero deben de saber y conocer qué es lo que está ocurriendo. Un factor importante que quería poner encima de la mesa es un tema delicado, que es el tema de cómo funcionan los distintos conflictos en estos últimos años, viendo siempre el teatro de la guerra de Ucrania, donde han aparecido en los últimos 5 o 6 años un aparato curiosísimo con los cuales en los últimos años de las grandes guerras que vivimos, como Vietnam, etcétera, pues no existía, ¿no? Que se llaman los drones, ¿no? Que últimamente están también teniendo un papel terrible en la guerra entre Irán, Israel y el tema del estrecho de Hormuz, ¿no? Que son piezas diabólicas terribles, pero económicamente muy rentables, o sea, valen muchísimo menos que un arma normal como puede ser un cazabombardero o un tanque, ¿no? Y muy asequibles y muy manejables por gente que no tienen que ser grandes expertos y grandes profesionales para, ya te digo, manejar un cazabombardero o un tanque, digamos, un armamento clásico, ¿no? ¿Y a cuánta distancia estamos de un dron? ¿A cuánta distancia estamos de un dron? A muy poca. A muy poca. Entonces, hablar sobre estos temas a mí me causa siempre temor, porque aún te pueden acusar de ser alarmista, ¿no? Yo prefiero la palabra precavido, y que nuestro gobierno y nuestro Estado, ¿no? Nuestro país, nuestra patria, ¿no? Pues yo doy por hecho que deben estar muy vigilantes de lo que está ocurriendo en esa zona. Bien importante es que nuestras tropas desplegadas en zonas conflictivas de la OTAN, como Estonia, Letonia y en el Líbano, estén cumpliendo con su deber y su obligación y con los tratados que España ha suscrito. Pero al mismo tiempo, yo humildemente pienso que la presencia nuestra en esa zona conflictiva, por ser fronteriza con nuestro país, o cuasi fronteriza o cercana a nuestro país, como son las Islas Canarias, debería ser más importante, más presencial.
no digo sustituir a Francia, sino estar con los restos que quedan de los franceses de una forma importante en esa zona. Quizás con Ceuta y Melilla, la zona fronteriza de Mauritania, Marruecos y Mali sea la más sensible para una parte del territorio nacional, que son las Islas Canarias. Y tocaste antes un tema al principio que es realmente, ¿cómo diría?, es peculiar, ¿no? Lo digo porque a mí ya me ocurrió una vez. A mí me ocurrió una vez también con un grupo de empresarios que nos cogió de lleno un pequeñísimo, casi anecdótico, pero bueno, fue un golpe de Estado en Mauritania y tuvimos todos que refugiarnos en un hotel. Lógicamente, después tuvimos una reflexión sobre ese hecho, ¿no? Las distintas cancillerías españolas deberían, supongo que la tienen, no lo sé. Yo estoy hablando ahora teóricamente, ¿no? Una relación e información directa de entre esas cancillerías, de esas zonas conflictivas, con el gobierno de Canarias y con las delegaciones, los antiguos gobiernos civiles, tanto en Las Palmas como en Santa Cruz, para poner sobre aviso la idoneidad o no, en momentos muy puntuales, de coordinar una serie de expediciones empresariales. No es el momento, vamos a ver que esta situación se calme. Porque ¿qué pasa en Mali? ¿Qué está pasando? Todos esos estados, al desaparecer la presencia francesa, muchos de ellos son casi estados fallidos, ¿no? Hay una pobreza y una hambruna que se ha extendido por todo el Sahel, ¿no? Hay que decir que mucha de esa gente que escapa de ahí viene a Canarias. Sí, es una de las rutas. Uh-huh. Es una ruta, pero que se extiende, Miguel Ángel, desde el Mar Rojo hasta el Atlántico, que es todo lo que conocemos como el... Hay que decir que mataron al ministro Sahel y a la familia, al ministro de Defensa. Claro, de Mali. Por el otro lado está también la guerra civil de hace años, terrible, con unas hambrunas y miles de muertos niños, que es Sudán, que está también a la derecha, ¿no? Yendo más al Mar Rojo, ¿no? O sea que toda esa zona es una zona muy inestable. ¿Y qué trae la inestabilidad? Pues golpes de Estado, guerras tribales. No nos olvidemos nunca que cuando Occidente se fue, Francia se fue, las fronteras fueron dibujadas sobre mapas con auténticos tiralíneas. Uno las ve, nada más ver, te das cuenta que son fronteras muy permeables y son fronteras artificiales. O sea, todo ello induce, más la pobreza endémica, a una inestabilidad política tremenda. Y ese es el caldo de cultivo del yihadismo, porque todo eso lo suma el yihadismo y lo enfoca como que eso está provocado por Occidente. ¿Y de dónde sale el dinero para armar a todos esos grupos? Eso es una pregunta importante. Eso es una pregunta curiosa y que se deberían de hacer en muchas cancillerías. Porque yo siempre, lo digo con ironía, ese dinero no puede salir de donde no hay dinero. O sea, ese dinero tiene que salir de donde hay dinero. Follow the money. Sigue el rastro del dinero. Y el dinero está en muchos países que tienen producción importante de
de petróleo, con sus diferentes facciones internas religiosas. Hasta hace poco, algo de ese dinero salía para su facción islamista, o sea, Hezbollah, por parte de los chiitas, de un país chiita con dinero y petróleo que era Persia, Irán. Otras facciones se alimentan de otras fuentes de dinero de otra serie de países productores de petróleo, ¿no? Y de ahí viene el Pero dinero. ¿qué hay ahí en esos países para decir que es interesante invertir en ellos? No invertir, no lo ven como una inversión, lo ven como una extensión fanática, ¿Religiosa? y religiosa. Por ejemplo, ¿Hay riqueza en Mali? no mucho, no hay mucho. Es más bien una situación de ámbito territorial y religioso. Muy poca gente habla también justo al sur de Mali, o sea, fronterizas, están teniendo lugar unas matanzas de cristianos impresionantes por otro grupo yihadista, ¿no? Que es en el norte de Nigeria, ¿no? El norte de Nigeria. Entonces, ese fanatismo religioso al que acuden cientos de personas absolutamente desesperadas, lo ven como el último refugio, la última solución a sus tremendas miserias que hay en esos países, ¿no? Y eso se teledirige como culpable de todo eso a Occidente. ¿Y qué pintan los rusos ahí ahora en Mali? Bueno, ¿Cuál es? ¿Qué hacen los rusos ahí también? Es que esto es muy curioso. Sí. Nos queda un minuto, pues nada más ya. Son ejércitos privados muy profesionales, eso que llamábamos antiguamente mercenarios, muy profesionalizados, que algunas de esas facciones que disponen de fondos de financiación importantes, los contratan para luchar a su lado, ¿no? Ni más ni menos. O sea, que no pintan... Yo no creo que hay conocimiento por parte de Moscú que sus compatriotas están ahí, eso seguro. Ahora, de eso a decir que Moscú está detrás de esos mercenarios, no sé. Porque los rusos están protegiendo al gobierno. Sí. Pero, claro, Sí. en Mali hay ciudades tomadas por los otros grupos. Es que es un caos total, ¿no? No, es un caos total. Pero yo Miguel Ángel, yo no me quiero desviar lo que para mí es absolutamente prioritario. Y para mí absolutamente prioritario es que se tenga conocimiento en nuestro país que muy cercano a zonas de influencia propia nuestras hay conflictos armados importantes y que hay que estar presente, hay que saber, hay que conocer, hay que intuir, hay que ser precavidos y sobre todo hay que estar preparados. Bueno. Esa es mi opinión. Dicho está ahí al lado, ¿eh? Ahí al lado. Y se ha hablado casi nada de este tema, ¿eh? No. Estamos hablando, seguimos con Irán, seguimos con Ucrania, seguimos con Trump, pero de este tema muy poquito se habla, o por lo menos se escribe, ¿no? Que se mida la dirección, la distancia que hay entre la frontera de Mali y la costa en Canarias. Ya. Que cojan ahí un metro. Un metro. Y que se mida qué distancia hay. Exacto. Que estamos ahí al lado, ¿eh? Al lado. Porque estamos a 100 kilómetros de la costa africana. Al lado. O sea que muy cerquita. Sí, señor. Profesor,
gracias por el ratito. Gracias por hablar de otro tema importante que no se habla. Podremos seguir hablando en la próxima... De toda esa zona. La próxima semana de esa zona, porque está Níger también de por medio. En fin, y una vez te pregunté y te dije, acuérdate que al lado mismo de este conflicto está larvado otro conflicto, que es el tema del Frente Polisario. Que también hay que tocarlo. Sí. Y, Y la unión de gripe con catarro puede tener... puede coger una pulmonía, sí, ¿eh? exacto. Puede coger una pulmonía. Lo digo en clave, en fin, que se me perdone, ¿no? Profesor, un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Un saludo y un abrazo a todos los radio oyentes. El remate con Miguel Ángel González Suárez.